buenas noches. Gracias por los aplausos antes de la presentación. A lo mejor no van a aplaudir nada al final. Pero bueno, yo tengo un poco miedo de que esa presentación es una temática no muy difícil, pero muy compleja. Y entonces intenté hacer algo en el tiempo impartido. Sin embargo, seguramente no estoy seguro poder quedarme en el tiempo tan corto. Si realmente estoy demasiado lejos, me llaman y me dicen, cállate, tuyas. Bueno, entonces, esta charla es sobre una mezcla de palabras claves, metapoblaciones, máximo rendimiento sostenible, biología, etcétera, que parecen un poco alejadas una de otras, pero que en realidad hoy en día es necesario trabajarlas juntas. Y la primera diapositiva que les voy a enseñar les explicará el porqué de esto. Estamos en una situación en el mundo en donde el manejo pesquero no ha logrado, en general, hay excepciones, y el caso peruano es una de estas, pero en general no ha logrado permitir un manejo realmente sostenible de los recursos. Pueden ver en esta imagen que si se cuenta de los años 1950 a 2010 más o menos, si se añaden los stock desaparecidos, sobreexplotado, totalmente explotado, podemos ver que ya no queda ninguna expectativa que buscar en el océano. Todo está ya explotado, totalmente explotado o incluso dramáticamente sobreexplotado. Entonces, lo que quiere decir esto es que no lo hicimos muy bien los biólogos pesqueros, y hay algo que se nos escapó en esta historia del manejo pesquero, y entonces es un poco sobre esto que les voy a hablar, tomando el jurel como ejemplo, primero porque es el pez que más me interesa, y segundo porque es una especie de gran importancia. Es un poco un reto para mí, porque hay gente en esta sala que saben mucho más de jurel que yo. Entonces les pido indulgencia. ¿Qué pasa? Tenemos un pez distribuido en toda la costa de América del Sur y en los periodos de alta abundancia hasta el otro lado del Pacífico. Y esto con unas pesquerías grandes, múltiples, y en todo el área. Está Perú, que se dedica más que todo en las aguas peruanas, Chile, Europa, que es un socio reciente aquí, los soviéticos y después los rusos, que son unos pescadores tradicionales del jurel desde los años 80 o por ahí, y en periodos de alta abundancia Nueva Zelanda. Es decir, que realmente es una especie que soporta una explotación muy grande. Sin embargo, entonces aquí vemos las pescas. Esa figura mucha gente las conoce en el Perú porque es muy conocida, con un máximo de captura de casi 5 millones de toneladas en los años, la mitad de los 90, y una caída fuerte en varias etapas, pero que al final hace que ni la décima parte de lo que se pescaba en el 92 se está explotando hoy en día. Y lo que pasa, y ahí volvemos en la observación de la primera diapositiva, hubo muchos esfuerzos de investigación y de manejo. Sin embargo, la caída del jurel fue seguida de forma pasiva por los que lo explotan. Es decir, que no se ha previsto nada, no se pudo preparar la industria, porque hay caídas que no eran modelizables. Y eso probablemente porque, así lo veo yo,
Yo no soy un tipo muy objetivo, ¿no? Yo tengo mis ideas y a lo mejor ustedes pueden no estar de acuerdo, pero bueno, si me dieron el micrófono voy a aprovechar para defenderlas. Para mí una de las razones más fuertes es que el manejo pesquero se hizo únicamente, para empezar, con datos de pesca. Y los datos de pesca son informaciones interesantes, importantes, pero que no nos informan sobre las relaciones entre un pez, un stock y su ecosistema. Eso no lo podemos saber por la pesca. Y ahí es donde se juega la historia. Entonces, por supuesto, viendo la historia del pez a través del filtro de los datos de pesca, nos perdemos una cantidad de informaciones esenciales. Frente a esa caída enorme de la captura y para también cumplir con una dinámica mundial, se creó la OROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Aquí, para los que están interesados, está el email. Y en azul se puede ver el área de responsabilidad de la OROP. La OROP no tiene por vocación encargarse de lo que está pasando dentro de las zonas económicas exclusivas de los países. Sin embargo, para un stock internacional como este, por supuesto, tiene que interesarse en los datos, en la información, de todo eso. El problema de la OROP es una cosa que es necesaria, que hace su posible, pero que sigue trabajando con los sistemas clásicos. Y entonces, en sus recomendaciones anuales, vemos de vez en cuando cosas que no son muy satisfactorias. Por ejemplo, en 2009 decía bajo reclutamiento, biomasa desovante bajando y todo, y en este año 2009 era al contrario un año de alto reclutamiento. Pero, como se miraban los datos de pesca, se le escapó a la Europa. También el modelo que se usa, que es uno de esos modelos clásicos, tenía como resultado que había que esperar que el stock siguiera bajando durante un año, a menos de parar o de disminuir muchísimo la pesca. Y eso no es realmente lo que ocurrió. En el 2012, igual hubo unas observaciones que el stock está aumentando, pero a niveles muy bajos, mientras que de repente apareció una biomasa significativa de jurel en las aguas de los países del continente americano. Y también el último punto que es importante es que se reconoció que el stock no es una masa así única, completa, sino que tiene una estructura, como todas las poblaciones de peces, y que esa estructura era de un cierto modo particular y que había que tomarla en cuenta, y en particular que habían varias subpoblaciones sobre la cual hay que hacer unos manejos un poco adaptados. Entonces todo eso enseña que, y eso es donde se conecta lo de la metapoblación con lo del manejo pesquero, es que sin conocer la estructura de la población es prácticamente imposible hacer un pronóstico, un estudio correcto de la evolución, la dinámica de esa población. Ese es el punto de entrada. Entonces, mi primera parte va a ser definir la estructura de la población de jurel. Y para eso, una forma sencilla es empezar por lo que se conoce como el triángulo de Arden-Jones. Arden-Jones en los años 60 presentó una síntesis, un esquema describiendo una población. Hay uno de los lados de los ángulos del triángulo es la población desovante y los huevos. De ahí hay una área de juveniles que van hacia adultos en fase de alimentación, y de aquí
un movimiento hacia una migración para el desove. Esta es una cosa que no tiene nada extraordinario, pero que es una forma bien clara de presentar cómo funciona una población. De hecho, un colega, Arcos, lo aplicó en el 2001 en la pesquería chilena, y pueden ver que se adapta muy bien. Zona de desove, zona de juveniles, zona de adultos que van desovando. Entonces, este triángulo se presenta bien, explica bien o dibuja bien una población pelágica. La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando hay varios triángulos en un área dada? ¿Qué conexión, cómo se hace esos intercambios, si los hay, etcétera? Hay tres, para sintetizar, para simplificar, hay tres tipos principales. Uno es lo que llaman una red de poblaciones cerradas. Y entonces yo dibujé sobre esa figura los triángulos de Arden-Jones, y lo que pasa son subpoblaciones separadas que no tienen contactos entre sí, que entonces que actúan como especies diferentes, casi. No hay relaciones entre una y otra, y entonces son poblaciones independientes. El segundo es lo que se llama metapoblación. Entonces hay un dibujo un poco complicado, pero igual yo intenté dibujar, que no es más sencillo en realidad, pero como es mi dibujo me parece mejor. Donde están también las tres, aquí tres grupos, pero la diferencia es que de vez en cuando unos individuos de una subpoblación se van a visitar los amigos. Entonces pueden ir a desovar en otra área, o pueden juveniles o larvas pueden ir a colonizar o a mezclarse con juveniles de otro grupo. Es decir, hay un intercambio limitado, pequeño, pero suficiente para que al menos a nivel genético haya una homogeneidad de todo esto. Entonces ya no son poblaciones independientes, son subpoblaciones, pero relacionadas entre sí. Y el tercer caso es cuando es lo que se llama la patchy population, no sé cómo se dice en español, patchy, población parche, algo así, sí. En este caso hay un solo triángulo con una sola área de desove, una o puede haber más zonas de juveniles. Los adultos pueden irse a diferentes lugares a buscar si hay diferentes lugares de alimentación, por ejemplo, pero en general vuelven a desovar juntos, es decir, es una población. Puede ser muy heterogénea en el espacio cuando se saca, digamos, una foto de distribución, pero es una población. No es ni una red de subpoblaciones ni poblaciones independientes, es una sola. La discusión que había en la Europa era más que todo entre esos dos grupos, ¿qué representa mejor la estructura poblacional del Jurel? Entonces, si para entrar un poco en lo de la metapoblación, ¿cómo se crea, cuáles son los lazos? Porque todo eso, una especie puede pasar de un tipo a otro, depende del ambiente. Entonces, una población única, reproducción, juveniles, adultos. Bueno, de esta, si hay una zona de alimentación nueva o interesante, algunos adultos van a explorar esa zona y entonces están empezando a ocuparla, pero vuelven a reproducir aquí. Eso es la patchy population. Pero ya hay una exploración y un aprovechamiento del ecosistema un poco más complejo que la población sencilla. Si pasa el tiempo, puede aparecer una nueva zona de reproducción. Si las aguas son favorables, la situación lo permite, entonces los peces, en lugar de ir tan lejos,
se quedan ahí y se reproducen. Entonces, estamos en una situación mixta donde hay dos triángulos, pero con todavía un pequeño un shift de un tipo de área de reproducción a varios, lo que nos lleva al final a la metapoblación, que es cuando esos adultos ya no van en la otra población, o muy pocas veces se satisfacen con un triángulo de ellos, y de ahí puede haber otro que se cree si la abundancia, si la densidad es alta. Entonces, como pueden ver, no son imágenes totalmente separadas, es un continuo, pero cada estructura tiene unas consecuencias muy fuertes en términos de manejo pesquero. Yo les voy a describir de otra forma qué impacto tiene una metapoblación en un área. Esta figura es una imagen de la Basin Theory, no sé cómo se dice Basin, la teoría de los huecos, de los cuenca, eso. Entonces, estamos ahí, el espacio, bueno, es unidimensional, pero no importa, y estamos, aquí están las condiciones ambientales, que van de malas a buenas, y aquí está la característica del nicho ecológico, que es diferente de la condición ambiental, y que al contrario es muy bueno aquí y bastante malo arriba. Entonces, fuera de la zona del nicho, la vida por supuesto es imposible, y entonces yo dibujé en dos partes, porque esa parte es típica de una metapoblación y esa es típica de una Apache population. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en condiciones malas y hay el lugar donde el nicho es el mejor posible, que sirve de refugio a la especie. Es el único lugar donde se puede mantener como pueda, y es un área pequeña pero muy favorable para él, incluso durante condiciones malas. Bueno, mejoran las condiciones ambientales. Entonces, el área, toda esa parte se hace utilizable para la especie y está empezando a colonizar un espacio. Aquí, a ese nivel, pueden ver que, aunque esta zona, esa cuenca es muy favorable, no hay peces porque no tiene que estar colonizada por la población original. Y entonces, hasta que pase ese nivel, no hay peces. Si las condiciones siguen mejorando, entonces ahí todo el área se ocupa, y eso fue un poco, digamos, la condición de los años 90 para el jurel. Era tan favorable que se encontró hasta Australia, y hay gente que dice que dio la vuelta y que en África del Sur se encontraron algunos. Esos científicos son siempre exagerados, pero bueno, lo dicen. Ahora, y ahí van a ver la diferencia cuando baja la condición a promedio. Ahí estamos en la misma situación que antes, excepto que hay áreas que tienen jurel y donde puede vivir. Entonces, en lugar de un solo grupo aquí en un refugio, todos los lugares donde los nichos potenciales donde el jurel podía vivir están ocupados. Y aquí se mantienen las cosas. Pueden ver, lo hice a propósito, a ver lo sutil que soy, que a ese nivel no hay intercambio posible entre las diferentes subpoblaciones. Es decir, empiezan una vida independiente, una vida propia. Si eso durara un milenio, la divergencia genética empezaría a aparecer, pero en general no es el caso en un ambiente tan variable como el Pacífico Este, y entonces suele pasar, pero no durante periodos muy largos. Y entonces llegamos después a volver de vez en cuando a condiciones malas. Si son moderadamente malas, puede quedar algunos peces en estos nichos. Si son muy malas, solamente queda y si son pésimas,
se muere la especie, desaparece y ya no se habla más de jurel. Entonces, ese es más o menos. Entonces, como ven, el caso de la Apache populación es una sola. Sube, ocupa y baja y punto. El caso de la metapoblación, hay nichos que permiten una vida independiente durante unos cuantos años. Y eso es muy importante, esa diferencia. Entonces tenemos la denominación es que hay una población fuente, que es la de origen, que es la donde se mantiene la especie. Para el hombre, por ejemplo, se supone que la población fuente está perdida allá en el sur de África, pero y que colonizamos todo el planeta después. Pero es una parte esencial, porque si esa se pierde todo. Y por supuesto hay subpoblaciones que pueden ser de larga vida o de vida limitada según las condiciones ambientales. Bueno, más o menos lo que es una población. Entonces, ahora pregunta, ¿el jurel será o no será en metapoblación? Yo le puse aquí una figura con las principales especies de jurel del mundo. Trachurus latami, Trachurus, Chaturus indicus, creo, Symmetricus y Murphy. Y ese hay un japonés y un neozelandés, es algo así. Lo interesante es ver que el Murphy tiene una conducta muy diferente de los demás. Todos esos grupos, aunque, bueno, hice el dibujo y lo hice mal, porque esas especies no van más allá de la plataforma continental. Mientras que el Murphy y en parte el Symmetricus sí es totalmente independiente de la plataforma y se puede encontrar en todo el Pacífico. Entonces es una especie un poco particular. También el tamaño que tiene deja pensar que no se la pasa atravesando el Pacífico para reproducirse. El tiempo de ir ya se acabó la temporada de los amores y pierde el tiempo. Entonces es realmente una especie muy particular de este punto de vista. Para evaluar, para definir qué estructura poblacional tiene un pez, la metodología es la siguiente. Se buscan las características biológicas de la población. Por otra parte, se hace un listado de las condiciones que tiene que llenar para cumplir con la pertenencia a un tipo de población u otra, y se compara las dos. Entonces aquí yo les voy a dar, espero rápidamente, una lista de condiciones biológicas. No es tan importante leerla, nada más es importante ver las conclusiones, porque no es una charla sobre la biología del jurel. Genética. La genética, por el momento se nota que es una población única. Puede haber algunas sutilezas que van a aparecer con unos métodos más detallados, pero la conclusión general de los estudios de genética es que hay una sola población en todo el Pacífico. Relaciones con las condiciones ambientales. Aquí es distancia a la costa, temperatura superficial, salinidad, oxígeno y varios cruceros. Y pueden ver que la distribución del jurel frente a una característica es altamente variable. Entonces la conclusión de esto es que no hay limitaciones reales de la fisiología del jurel para encerrarlo en un ecosistema pequeño particular. Es una especie de gran plasticidad. El oxígeno, en cambio, es uno de los parámetros importante para el jurel. El jurel es un animal muy activo que necesita una respiración fuerte, una oxigenación importante, y el oxígeno es un factor limitante. A nivel de la reproducción, igual 4 años, y pueden ver que el óptimo de temperatura en cada uno de esos años es diferente, y va de 15 a 19, lo que quiere decir que también para el desove el jurel es muy plástico. Y desde ese punto de vista de la reproducción, que es un problema importante,
podemos ver que siendo, como decir, capaz de reproducirse en aguas muy variables, el jurel prácticamente se puede encontrar huevos en toda la costa del Ecuador hasta 45 grados y hasta afuera también, aunque ahí hay menos conocimientos. Pero principalmente hay dos áreas de desove, digamos, al norte y al sur de 25 grados de latitud. Las características demográficas son importantes también porque si son poblaciones separadas, pueden tener reclutamientos diferentes. Y entonces eso se ve las distribuciones demográficas. Y es un poco el caso. Esa es los histogramas del 75 hasta el 2011 en el centro-sur de Chile, en el norte de Chile y en el Perú. Y pueden ver que hay cohortes comunes, por ejemplo, en esos dos casos, aunque esta no se ve al nacer, ¿no? Pero que se ve mucho menos, en este caso en el Perú. Hay cohortes similares en centro-sur y Perú, pero que no se ven aquí. Y hay cohortes con una abundancia muy diferente en esos últimos años. Es decir, que hay una cierta independencia en los reclutamientos en los diferentes grupos de jurel. Entonces, esas diferencias nos enseñan que el reclutamiento puede ser diferente. Entonces, como les dije, hacemos un listado de las características biológicas, un montón. Hacemos un listado de las condiciones que satisfacer para hacer una metapoblación. Se comparan los dos y se publica un papel que dice que sí, es una metapoblación. Así de sencillo es la ciencia. Y para enseñarlo un poco más, digamos, en figura, aunque no lo crean, eso es Perú, eso es Chile. Una zona de desove en el centro-sur de Chile, zonas de juveniles común entre los dos, en parte, más o menos entre Chile y Perú. De ahí los juveniles van creciendo hacia el sur y hacia el norte y tienen sus zonas de desove. Entonces, para que haya una metapoblación, como les dije, tiene que cumplir varias condiciones. Yo puse 4 porque no les voy a fastidiar con todo. Tiene que ser una población genética única porque hay un poco de intercambio. Si fueran diferentes, eso quisiera decir que son poblaciones separadas, definitivamente. No lo son. Tiene que tener áreas de desove separadas. Es el caso aquí. Tiene que tener un reclutamiento más o menos independiente, y lo vemos. Y tienes que tener unas distribuciones espaciales separadas, y es el caso. Entonces, con esas 4 y todas las demás condiciones, sí podemos decir que, bueno, al menos yo pretendo, y pelearé con quien esté en contra de mis ideas, que sí el jurel está en metapoblación. Bueno, gran paso adelante. Eso tiene consecuencia y nos acercamos al manejo ahora. Consecuencia para el manejo. Esas son las 4 etapas o los 4 tipos de poblaciones. Como pueden ver, estas requieren de un manejo global, porque toda pesca que sea aquí o acá se refleja sobre el desove, sobre la reproducción. Mientras que en el caso de la metapoblación se requiere un manejo diferenciado. Peleamos con Pedro Trillo para saber si era separado, independiente, y logramos concordamos en que es diferenciado. Es decir, no es independiente, pero sí es, ajustado a cada una de las subpoblaciones. Tomando en cuenta que hay relación entre las dos y que hay esa famosa población fuente que cuidar. Entonces, en este caso, tenemos esa población fuente. Si es una patchy population, no es fuente, es una población que va subiendo y bajando y punto. Pero si es una metapoblación, esa población fuente es el tesoro que tenemos que cuidar, porque si ella
desaparece, se acabó lo de la especie en toda el área. Entonces, es una parte del stock que requiere de un cuidado muy fuerte, ¿no? Y si es el caso, entonces es lo que intentamos introducir en la Europa, que esta parte tiene que ser cuidada de manera muy particular. Sin embargo, realmente manejo diferenciado no quiere decir manejo separado. Las dos subpoblaciones principales, digamos la chilena y la peruana para simplificar, mientras que la chilena es chilena y afuera y la peruana es peruana y Ecuador y afuera un poco. Esas dos poblaciones son, yo oigo gente de vez en cuando decir, son poblaciones separadas, manejo diferente y punto, y nada que ver. No, manejo sí, diferente, pero con relaciones, y para eso sirve una organización como la Europa. Por supuesto, es indispensable para eso. Bueno, entonces ya que están ustedes convencidos totalmente de la metapoblación, vamos un poco hacia el manejo. Y ahí voy a ser a lo mejor un poco más conflictivo, espero que nadie me va a pegar, pero bueno, mis ideas, no las mías, sino las ideas de un paquete de gente que tienen sus dudas sobre el máximo rendimiento sostenible. ¿Qué es el MSY en inglés? Maximum Sustainable Yield. Aquí tienen tres curvas, el número de individuos de una cohorte, por ejemplo, de cualquier pez. Entonces, 1000 al nacer y bajando a 0 al final de, digamos, 20 años. Aquí la curva de crecimiento individual en peso. Y aquí la resultante, la síntesis de esas dos curvas. Es decir, que muchos pequeños que no pesan nada es una biomasa pequeña que va subiendo muy rápido hasta un máximo, donde aquí el crecimiento no es suficiente para equilibrar la mortalidad y la biomasa baja. Esa es la curva, no sé si es la curva logística, yo no soy muy experto en eso, pero bueno, es la curva fundamental sobre la cual se ha creado el MSY. Por los dos genios que son Merton y Oort, que son unos tipos excepcionales, por supuesto. Hasta fuman la pipa en el laboratorio, imagínense. Y tienen una computadora Lo que dicen es que la pesquería va a dar su máximo rendimiento a la edad crítica aquí. Si empezamos a pescar aquí, toda esa parte estará perdida para la alimentación, nada más por mortalidad natural. Si pescamos aquí, toda esa parte es perdida porque estamos antes de que los peces tengan el tamaño ideal. Entonces hay un momento que es la edad crítica, que es donde hay que hacer la pesca. A esto unos colegas añadieron, y esa frase es interesante, eso es lógico, es así que un ganadero, se dice, produce carne, pero guardando en la mente que tiene que conservar una parte de reproductores. Y esa frase es terrible, la van a ver, terrible, para mí. Entonces, el MSY. Todo el mundo, desde hace mucho tiempo, sabe que hay problemas con este paradigma, y hasta hace 40 años Larkin escribió un epitaph for the concept of MSY en 77, es decir que no es ahora que podemos criticar el MSY. Todos los científicos sabemos que es poco satisfactorio, pero es casi el único que se puede usar de forma normal y completa si solamente tenemos datos de pesca. Es el problema, siempre hay tan poca información que hay que usarla, y lo que hicieron Merton y Oort con ese sistema es lo mejor que se podía imaginar a esa época. Sin embargo, es poco satisfactorio. Y el problema es que la epitafa se dice, se hizo en 77,
Sin embargo, por ejemplo, en Johannesburgo en el 2002 se habló de stock should be kept at biomass levels that can produce MSY. Es decir, el MSY es todavía la referencia para cualquier tipo de manejo pesquero en el mundo, más que todo, y el que se usa para la Europa. Entonces, uno puede preguntarse por qué. ¿Por qué sabiendo esto? ¿Por qué sabiendo y teniendo hoy en día la capacidad de ir a ver el ecosistema, seguimos dándole fe a un sistema que es tan poco confiable? Entonces, yo les voy a dar una imagen, una descripción. La frase y las dos palabras, logical y carne. Para cumplir con este sistema que quería decir, no hay que pescar los pequeños, hay que pescar los grandes, porque si no estamos mal, y si pescamos los pequeños antes de que se puedan reproducir, no habrá breeding stock, un stock reproductor. Toda esa idea lógica, a ver qué lógica tiene en el caso de una población. Aquí arriba yo puse ese dibujo que es el esquema de un sistema de un arrastre con reja y todo, que durante más de 50 años, al menos en Europa, hubo gente, laboratorios enteros, trabajando para hacer que se pueda pescar los grandes sin tocar a los pequeños, respetando a ese concepto. Entonces, a ver, tenemos una especie, número de individuos, la edad o la talla, la edad a la primera reproducción, que es la edad, se considera edad a la primera captura, o sea, no hay que pescar por allá porque si no, como te dicen, pero por supuesto, si no hay reproductores, ¿cómo quieres que haya juveniles? Son cosas que parecen lógicas. Entonces, un número de individuos de un cohorte, la estrella. Varias mortalidades de los huevos, de los juveniles, de los adultos, lo que produce un número de individuos que va bajando de los jóvenes hasta los grandes. Esa es la forma clásica. Ahora entremos un poco en lo que es la biología y la estrategia poblacional de un pez como el jurel, como cualquier, más que los pelágicos. Esos peces han decidido, pues cuando digo decidido, es la evolución seleccionó una forma de organización poblacional. Pero podemos decir que lo escogieron, es una forma sencilla de decir. Un desove enorme. 20.000 hembras producen 10.000 millones de huevos por desove. Si desova 10 años, será 100.000 millones de huevos. ¿Para qué? Para que al final sobrevivan 20.000 hembras, 20.000 machos. Es decir, nada. Después de desovar, los adultos se desinteresan totalmente del futuro de los huevos y larvas. Incluso si se quedan en el área, se los comen. Entonces, hay muy poca inversión de los peces en la cría de los pequeños, al contrario de los mamíferos. Ustedes, yo, mamíferos, no tenemos 10.000 millones de niños, menos mal, y de los pocos que tenemos, los cuidamos, nos cuesta una inversión muy fuerte para mantenerlos. Los peces es al contrario. Y en cambio, los adultos son la parte más importante de la población. Primero, no hay, mientras más viejo, más fecundo es un pez. Hasta tal punto de que algunas especies cambian de sexo cuando se hacen realmente viejos. El mero, creo, es hembra y después macho. Entonces, estos además son los que saben dónde desovar. Las larvas, los huevos son de mejor calidad, las larvas sobreviven bien, sabes dónde ir, cuando encontrar la pareja, qué hacer con la pareja, todo eso lo conocen desde tiempo. Entonces, es una parte muy importante del stock. Es la parte esencial, es la parte que mantiene el stock. No es el número de pequeños, todos esos se van a morir. De los 100.000 millones quedarán 20.000. Es decir, todos están destinados a morirse. Pero esto sí hay que mantenerlo. ¿Y qué hace el hombre? Obedeciendo al MSY, pues
pesca esto, es decir, va precisamente a pescar lo que no debería pescar. Entonces, no quiero decir que hay que pescar todos los pequeños y guardar los grandes. Es probablemente más complicado que esto. Pero lo que quiero decir es que esa idea lógica es lógica para un ganadero, es lógica para una vaca, es lógica para una oveja. No es lógico para un jurel, en absoluto. Sin embargo, es sobre ese tipo de pseudológica que mantenemos un manejo pesquero que no da resultado. Vieron en la primera diapositiva, todos los stocks que intentamos manejar se mueren. Y si no hubiera habido biólogos pesqueros en el mundo, yo creo que estaríamos en la misma situación hoy en día. No lo digan a mi instituto porque me lo despedí. Dije todos, me influyó a mí aunque no me guste. Hay otro factor importante en los limitantes del MSY, es el aspecto reduccionista y determinista. El modelo considera que es determinista, tal causa produce tal efecto y punto. Entonces, si yo bajo un poco el número de barcos de pesca, hay menos presión pesquera, sube el stock. Todas esas cosas son muy deterministas. Mientras que hoy en día sabemos que el ecosistema no funciona así. Hay cambios de régimen que pueden ser, se habla mucho, hay muchos trabajos sobre eso, que hacen que en una misma situación, según el tipo de régimen, puede haber una sola respuesta del stock o tres, como pueden ver aquí, estables. Es decir, la variabilidad, el regime shift, la variabilidad del ecosistema es en parte no predecible. Y hay toda la parte caótica, que hoy en día, fractal, caótica, que se conoce. Y entonces hay un colega, por ejemplo, que en 2005 dijo esto, que las características de la variabilidad y la respuesta particular a un cambio estocástico del ecosistema no es predecible. Y entonces, ¿por qué hay esto? Pone en pregunta las concepciones estáticas del Maximum Sustainable Yield, porque puede haber unos cambios rápidos y no predecibles a cambios estocásticos del ecosistema. Y eso es el modelo del máximo rendimiento sostenible, es un poco frente a esto como una gallina frente a un tornillo, no sabe qué hacer con eso, no puede hacer nada. Entonces son para mí las dos razones. Una razón que tenemos una lógica que no va para esos stocks, y la otra es que el ecosistema tiene una variabilidad que no permite, o sea, que hay que tomar en cuenta para modelar o para poder predecir algo. Entonces, bueno, es fácil de criticar, después hay que proponer cosas, y la verdad es difícil. Yo les presento dos cosas. Uno de un colega de Serge Garcia. Serge Garcia fue durante como 30 años el director de la Dirección de Pesquería en la FAO. Y, o sea, es uno de los biólogos pesqueros más reconocidos en el mundo y tiene una comprensión, una visión realmente muy grande, muy buena del ecosistema. Además fue del IRD antes de llegar a la FAO, tiene que decir que es un tipo bueno. Y él presentó el concepto de cosecha equilibrada. Es decir, una forma de responder a esto. Lo que dice es que el ecosistema va del fitoplancton, los más chiquitos, hasta la ballena, el tiburón o los grandes. Y se puede, digamos, dibujar una curva que representa el ecosistema. De los pequeños, los grandes, un continuo de tamaños y de poblaciones de tipo de peces, plancton, anchoveta, jurel, pota, tiburón, lo que quiera. Esa es la estructura. ¿Qué hace la pesca obedeciendo a las recomendaciones de empezar a tal dimensión? Pesca esto.
obedeciendo a las reglas. Y entonces, bueno, es lo que hace. ¿Qué resultado tiene esto? Resultado es que le produce un cambio fuerte al ecosistema, una caída, una desaparición, un desequilibrio entre las comunidades y cambios en la cadena trófica, es decir, las cosas van mal. Y eso es todo las demostraciones que se hicieron por gente como Pauli, esa gente que ya los grandes desaparecen y todo esto. ¿Qué es lo que propone Serge y la cosecha equilibrada? Mismo sistema, pero en lugar de pescar nada más los grandes, se pesca una parte idéntica de todos. Bueno, deberíamos ir hasta el fitoplancton, pero el comercio del fitoplancton es un poco limitado. Pero la idea es pescar en toda la cadena trófica. Así se pesca, por supuesto, hay una parte que desaparece, pero la curva del ecosistema no se cae así. Está un poco más baja, pero sigue manteniendo una estructura correcta al ecosistema. Entonces, es una forma muy interesante. El problema es convencer a quien podamos que si tú vas a pescar jurel, tienes que volver con vincigueria, con copépodos, eufósidos, es complicado. No es fácil. De todos modos, no hay regulaciones obvias para mejorar las cosas. Entonces, eso es una de las formas. Después yo les voy a presentar un poco una alternativa que propusimos entre el IRD y el IMARPE hace un par de años, que por supuesto fue rechazada por la Unión Europea, que entonces es esto. La evolución ha hecho que los animales se adaptaron a un sistema de tipo caótico, de tipo pelágico, etc. Y la adaptación es vital, porque si la adaptación es mala, se desaparece la especie. Entonces, en cientos de miles, millones de años, los animales se adaptaron y consiguieron herramientas, armas para responder a un cambio impredecible del ecosistema. Entonces, incluso se seleccionaron probablemente señales que nosotros no los conocemos, pero que a ellos es suficiente como para poder reaccionar correctamente a un cambio de régimen. Y eso es una visión, digamos, por supuesto, relacionada al comportamiento de los peces, que realmente es potencialmente rico en posibilidades. La razón de esto es que nosotros, el hombre, no puede conocer todo el ecosistema. Si tenemos que hacer un enfoque ecosistémico, ¿qué ecosistema? No somos siquiera capaces de delimitar correctamente un ecosistema. Lo hacemos de forma arbitraria, porque es un continuo. Entonces, definir un ecosistema, conocerlo bien, es muy difícil de hacer. ¿Y por qué no dejemos a los peces hacerlo? Ellos viven en esto y han desarrollado en millones de años unos algoritmos analógicos, no matemáticos, todo eso es cierto, pero algoritmos que les permiten sobrevivir. Entonces, aprovechemos de ese conocimiento de ellos. Y entonces podemos ir hacia una ecoetología pesquera. Hay tres puntos aquí. Entonces yo le puse tres frases. Uno de Paul Valéry, un poeta en Francia, que decía algo así: lo simple es falso, lo complicado es inútil o inutilizable. Es decir, si queremos hacer un modelo trófico, ecosistémico, o hacemos una cadena trófica fácil, bien, no sirve para nada, pero está bien. O hacemos una cosa completa, muy lindo, todo, no se entiende nada, pero muy lindo. Y no lo podemos usar, porque aquí te piden 2000 indicadores que no los tienes. Y hay cosas intermedias, pero que siempre van con limitaciones o demasiado sencillas o demasiado complicadas. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para pegar justo donde tengamos algo eficiente y aplicable.
La otra frase de un autor muy conocido, François Giroteau, gracias. Eso era después de un... Bueno, Gordy tal vez te recuerda eso. Después, para sintetizar un simposio que hemos hecho en 2002 en Francia sobre acústica, donde nos perdimos un poco. Aquí intentamos hacer un modelo de evitamiento de los peces. Y hay un listado de condiciones, de variables, de interacciones tan grandes que nunca podremos modelizar esto porque no tenemos la información. Pero en cambio, si lo que nos interesa es el evitamiento, pues lo medimos. Un sonar y ya lo tenemos. Entonces, somos demasiado tontos para hacer cosas complicadas, pero demasiados inteligentes y técnicos para resolver eso por una observación, una observación directa. Entonces, es una forma también de resolver los problemas. Y el tercero es esto, es una frase de Marchetti, un matemático italiano. El ADN es una memoria activa que aprende por hipótesis, es decir, que una mutación es como una hipótesis. Mutación, se me sale una cola. A lo mejor sirve en algo. Yo voy en la selva, si la cola me sirve para agarrarme en los árboles y protegerme del jaguar, entonces esa mutación es un experimento eficiente y lo voy a transmitir. Si no me sirve para nada, desaparece. Y si es mala, me muero de inmediato y entonces ese ensayo de la naturaleza se pierde. Y eso se nota, y por eso yo puse ese dibujo. Por evolución, selección natural, etc., todos los predadores usan la misma estrategia de búsqueda de las presas, que sean aves, mamíferos y hasta el pescador, porque ven aquí los vuelos de exploración de las aves en Perú y aquí las trayectorias de los barcos idénticas. Es decir, que esa frase no es una idea, es una realidad, la vimos. Entonces, con todo esto, lo que podemos decir es que la evolución implementa a través de patrones comportamentales algoritmos que permiten a los animales sobrevivir de forma eficiente, es decir, ahorrar energía para su vida. Y entonces eso es lo que tenemos que copiar. El problema es que no es tan fácil a nivel práctico. Entonces, un poco de aplicación metodológica de todas esas ideas. La primera cosa es que hay que introducir el animal en su ambiente. La idea de que el tipo se va a pescar, regresa y nada más contamos y medimos, eso es de otro siglo. Tenemos que introducir el animal en su ecosistema y verlo como un conjunto. Aquí es el giro del Pacífico, creo. Robé esas diapositivas a mi colega Jeremy Basque, no se lo digan. Después, usando los conocimientos biológicos, toda esa lista que les di anteriormente. Y con a esto se añade datos colectados, entonces, por satélite, por barco de pesca, por observaciones biológicas, todo eso se puede reunir y con esto podemos obtener una descripción del hábitat potencial de la especie. Y el hábitat potencial es lo que nos va a salvar, yo diría, nos va a permitir manejar un poco las cosas. Por ejemplo, aquí Jeremy hizo un modelizó un poco la relación de la abundancia de jurel con la temperatura superficial y la clorofila para Perú y para Chile. Pero es por el momento el comienzo de esto. Normalmente al fin del 2014 tendremos un modelo interesante. Una vez teniendo esto, podemos aplicarlo al hábitat. Entonces, aquí es la temperatura baja, 9 grados, que no hay jurel por debajo. Aquí creo la temperatura alta, 26 grados, donde no hay jurel por encima. Y eso es el giro del Pacífico a nivel de productividad. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, esa es la pesquería europea. Se mantiene dentro de la zona de viabilidad del jurel.
Entonces, por supuesto, por el momento eso no es una vida potencial, es el Pacífico, eso es demasiado fácil. Pero la idea es llegar a restringir esa área para tener algo que nos permita saber si sí o si no hay potencialidad para el jurel, dónde se puede encontrar, dónde tiene que irse, si si es posible que suba la biomasa, etc. La gran ventaja que tenemos hoy en día es que tenemos datos en gran cantidad gracias a los barcos de pesca. Los barcos, los pesqueros y los de Jurel en particular, tienen aparatos, instrumentos que son iguales a los de los científicos. Y por ejemplo, la ecosonda con el GPS y todo nos proporciona de un barco de pesca la posición, la estrategia de prospección, la distribución específica, puede medir en continuo algunas características ambientales como el mínimo de oxígeno en este caso, nos permite ver las presas, los predadores, nos permite con, por ejemplo, multifrecuencia, reconocer varios grupos y decir aquí es el plancton, el nécton, los peces, etc. De identificar distribuciones con software adaptado. Es decir, tenemos una potencialidad de información y los pescadores son los que salen siempre, no como los científicos. Entonces hay un monitoreo diario, permanente, potencial. Lástima que por el momento potencial, porque nada más se hizo trabajo en el Perú sobre estos métodos y tal vez en Chile, yo no sé, pero la Europa no ha todavía recomendado que eso se haga en todas las pesquerías europeas, rusas, chinas, etc. Como ejemplo, resultados, imágenes de un taller que se hizo aquí en la SNP, un viaje, sale del puerto, está el fondo, va caminando, encuentra cosas, pesca, se arregla, llena la bodega y a casa otra vez. No sé, 2 días o no sé cuánto. Entonces, el ecograma del viaje de pesca. Ese ecograma nos da densidades de biomasa en general, digamos, y de los cardúmenes de las detecciones de Jurel en estos ecogramas. Con esto también podemos, con el GPS, dibujar el mapa de prospección con las zonas donde hay Jurel y las donde no hay nada. Y con esto podemos hacer todas las investigaciones que queremos para seguir esa población. No voy a entrar en esos resultados, sería demasiado largo, pero nada más que una figura, pueden ver que 3 meses de observación, toda el mar peruano es cubierto. Es una fuente de información excepcional. Y en el taller se tomaron como 25 cruceros sobre cuales se pudo hacer una cantidad de estudios para ver el tamaño de los clústeres de cardúmenes, su dinámica, un montón de cosas. Conclusión. Ya llegó a las 20 diapositivas de conclusión. Me acerco al final. Y ahora, entonces, la primera cosa es que dijimos que hay impredictibilidad, que es impredecible, y entonces, ¿cómo podemos predecir si no es predecible? Bueno, no es tanto así. En un sistema, eso es una secuencia de un fenómeno cualquier, serie temporal. Pueden ver que hay 2 estados, el estado aquí y el estado abajo. Y de vez en cuando, la situación pasa de un estado a otro. Pero aquí hay una variabilidad sobre el mismo alrededor del mismo promedio durante un tiempo que no lo podemos saber, pero que puede ser bastante largo. Y de repente, clac, cambiamos de estado otra vez aquí, más corto, más largo, etc. Entonces, en esa serie temporal donde hay fenómenos caóticos, sin embargo, hay lugares, hay escenarios posibles. Entonces, la posibilidad es decir, lo hemos estudiado y les podemos decir que si no hay cambio de régimen, si no hay un
un fenómeno caótico. Mientras no lo hay, eso es el escenario y eso es lo que va a pasar. Es determinista. Igual aquí son las espirales de los atractores extraños. Yo no voy a entrar en detalles, pero es todo los trabajos de Mandelbrot, de Lorentz, de Poincaré, etc., que nos enseñan que hay una trayectoria así hasta que de repente cambie de lugar. La trayectoria es modelizable. Lo que no es modelizable es el momento que va a cambiar. Entonces, podemos decir, hay dos situaciones. Una situación estable, que vamos a seguir como siempre y proponer pronósticos, pero diciendo que es el pronóstico, excepto que puede ser diferente. Bueno, es mejor que nada. Entonces, las recomendaciones, yo diría, de esto, la primera es observar la especie dentro de su ecosistema, delimitar el hábitat, comprender, reproducir es modelar los algoritmos biológicos, analizar y modelar las interacciones tróficas y no tróficas, porque interacciones no son exclusivamente tróficas, con los demás animales del área, definir en el comportamiento lo que es comportamiento típico normal del animal y lo que es una reacción a un fenómeno, un cambio ambiental, para poder seguirlo. Efectuar mediciones lo más que podemos, observaciones y datos para alimentar los modelos y para seguir en tiempo casi real lo que está pasando. Construir indicadores con esto, los que nos permiten pensar que las cosas van bien, introducir los indicadores en un tablero de mando, digamos, y en modelos probabilistas y rezar para que funcione. Entonces, bueno, esa es la última promedio. ¿Qué datos necesitamos esenciales? Primero, definir los límites de las poblaciones. Eso es esencial. Segundo, es establecer la lista de información ecológica e indicadores que son necesarios y que son accesibles. Después, establecer la lista de datos que obtener de los diferentes interlocutores. El Internet, la oceanografía, la ecología, la biología pesquera, los observadores, la pesquería, los industriales, todo. Aplicar el principio de precaución, porque sabemos que de todos modos algún día la predicción va a caer y va a fracasar. Eso sí, lo sabemos. Entonces tenemos que tener cosas para salvaguardarnos. Es decir, cuidado que está pasando algo que no lo prevemos, pero que puede ser peligroso. Seguir el reclutamiento, eso es esencial. Es lo que nos permite saber. El reclutamiento es prácticamente independiente de la abundancia. Y entonces, si no lo seguimos, vamos a seguir con poca biomasa, habrá siempre poca biomasa y se nos viene una corte, o al contrario, todo bien, y ya no hay reproducción durante 2 años y se cae todo. Y construir ese tablero de mando para poder presentar informaciones a la industria, a la pesquería, al Estado, a los que necesitan esa información.